Preparados para milagros, el título del mensaje. Marcos capítulo 9, vamos a leer del verso 20. Dice la palabra del Señor: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hermanos, ustedes imagínense lo frustrados que estaban los discípulos, ¿verdad? Habían estado ministrando a una persona, a un jovencito, a un niño. El padre lo había traído, un hombre que estaba luchando con creer o no creer. Y cuando se lo traen, los discípulos estuvieron haciendo todo lo que sabían que hacían. Probablemente ya tenían experiencia echando fuera demonios. Dios ha puesto en los siervos y en las siervas de Él su Espíritu Santo, y mediante el uso, por caminar con Él, por servirle a Él, uno va aprendiendo cómo ministrar, uno va aprendiendo cómo funciona el mundo espiritual, y probablemente ellos estaban en ese nivel. Y luego de hacer todo lo que sabían, no pudieron echarle fuera. La frustración de ellos tiene que haber sido doble. La primera, no haber podido echar fuera al demonio de este joven que aparentemente era epiléptico o tenía algún problema que relacionaba fuertemente la sordera y la incapacidad de hablar también. Y la segunda cosa que tiene que haberlo frustrado es que el maestro les dijo por qué no lo pudieron hacer. El saber por parte del maestro por qué no lo pudieron hacer puso en evidencia algo que ellos no hacían. Hermanos, la vida espiritual de nosotros muchas veces entra en piloto automático, y es lo que le pasó a los discípulos. Estamos acostumbrados a hacer cosas, estamos acostumbrados a cantar, estamos acostumbrados a leer la escritura, estamos acostumbrados tal vez a predicar, estamos acostumbrados a compartir el mensaje de salvación y sabemos los textos bíblicos de memoria. Aparece un endemoniado y muchas veces oramos y es libertado. Una persona está enferma, oramos y quizás el Señor le quita su dolor, porque Dios en su misericordia lo quiere. Pero llega el momento donde te encuentras con una situación que usualmente no te encuentras, y reprendes y el demonio no hace caso. Y el Señor ahí te muestra que dependes de Él. Nunca puedes aprender todos los métodos, siempre hay algo que te va a faltar. Y ese espacio, ese vacío de dependencia que nosotros tenemos, necesitamos tener presente que no podemos vivirlo si no lo vivimos con ayuno y oración. Hay ciertos géneros de demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Y cuando no funciona todo lo que sabemos, muchas veces entramos a poner excusas. Empezamos a sacar excusas y a decir por qué no funcionó. Es que la persona no creía. Bueno, eso es una verdad a medias, porque la Biblia dice: al que cree todo le es posible, y está refiriéndose al que está orando. El endemoniado de Areno en algún momento expresó que creía, sin embargo fue libre. Aquí el padre está luchando con la incredulidad y dice: ayuda a mi incredulidad. Evidentemente no tenía una fe ciega en el Señor. Evidentemente podríamos decir que el argumento no funciona. Los discípulos no habían podido, y cuando uno no puede hacer algo, casi siempre sucede que se arma un diálogo y empieza todo el mundo a opinar. Acompáñenme por favor al verso 16.
Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaren fuera y no pudieron. ¿Qué estaban haciendo las personas? Estaban disputando, estaban discutiendo, estaban opinando, estaban luchando con sus opiniones por qué no había funcionado lo que supuestamente sabían que debía de funcionar. Muchas veces el Señor hacía milagros a través de su Espíritu Santo, a través de los discípulos, otras veces directamente Él en persona, y la gente ya se estaba familiarizando con ver al Señor hacer milagros y a sus siervos ser usados por Dios. Venían como un hecho, vengo a traerte a mi hijo para que le saque el demonio, y no pudieron. Y entonces la frustración de no poder y la frustración de saber por qué no. Déjeme decirle que casi siempre los seres humanos, los que somos hijos de Dios, vamos a buscar la lógica y las excusas de por qué no funciona algo. Buscamos en la lógica y en las excusas de por qué no funciona algo. No, Dios no hizo esto por esto. Pero muchas veces no vamos a mirar la parte que falta en nosotros. Y es ese tiempo de ayuno y oración. Hay un género de espíritu que aquí dice claramente, este género, verso 29, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Estos discípulos estaban sorprendidos por su falta de efectividad y fueron al maestro y le dijeron en privado, Maestro, ¿qué pasó? Tú dijiste que no había dado poder y autoridad, ¿qué pasó? ¿Por qué acá no funcionó? Entonces el Señor les dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Los discípulos parece que tenían problemas a veces, al igual que usted y al igual que yo. Cuando el Señor Jesús en el tiempo que va a ser tomado para ser llevado a la cruz, le dice a los discípulos que estén orando con Él. Dice, velen conmigo. ¿Qué fue lo que pasó? Se durmieron. La Biblia dice que a causa de la tristeza estaban medio depresivos, parece. Pero sea lo que sea, se durmieron. Cuando volvió el Señor y los vio durmiendo, les despertó y les dijo, ¿qué pasó? Vamos, sigan velando conmigo. Cuando vuelve el Señor, ¿qué pasó otra vez? Los vuelve a encontrar durmiendo. Aquí sabemos claramente que ellos sabían que tenían que ayunar y orar. Pero aparentemente no tenían una vida de ayuno y oración, al menos en ese momento. Pero si vemos el pasaje en el capítulo 9, el mismo capítulo, en el verso 1, 2 y 3, nos vamos a dar cuenta que Jesús estaba pleno en comunión con el Padre porque viene de la transfiguración. Acababa de venir de la transfiguración. Si usted lee los versículos iniciales del capítulo, Jesús venía de transfigurar y de mostrar su gloria. Jesús estaba en condiciones. Por eso es que Jesús, cuando se encontraba con un endemoniado, le decía, suéltalo, vete y vamos afuera. Y se va para afuera. Pero nosotros no alcanzamos a veces a vivir ese grado de comunión. Y no es porque no quiera Dios, sino porque nosotros a veces no lo queremos. Y vamos a ser honestos. Muchas veces sabemos que es conveniente hacerlo, pero lo dejamos para cuando es necesario. Y ahí está el problema. A veces hay que tomar una decisión, a veces hay que ministrar, a veces aparece un conflicto, un problema y tenemos que ministrar. Y muchas veces como iglesia decimos, bueno, vamos a dejar todo quieto y nos vamos a poner a ayunar y a orar por el asunto. Cuando dice que este género no sale si no es con ayuno y oración, no dice que deje el endemoniado echando espuma y te pongas a ayunar una semana. No, ya tienes que venir ayunado. Dicho de otra manera, afila la espada antes que venga el enemigo. No vas a ponerte a afilar la espada cuando está el enemigo enfrente tuyo. No vas a ponerte el cinturón de seguridad cuando ya chocaste. Tienes que estar ayunado y orado para cuando aparece el problema. Muchas veces sucede que aparecen personas con una necesidad y usted tiene que estar listo. Recuerdo una ocasión que fuimos a hacer una visita, íbamos con nuestro hermano Alma y José, y una persona que fuimos a visitar, oramos por ella, y sin embargo otra persona que estaba en la casa comenzó a declarar sus pecados sin que nadie le preguntara, y en ese que comenzó a declarar sus pecados, comenzamos a orar con Alma, José y la pastora, estábamos los cuatro ahí, y el Espíritu Santo tocó a la persona, y empezaron a salir demonios, hermano, de todas las formas y colores. Y empezamos a ministrar y el Espíritu Santo comenzó a obrar de una manera tremenda. Es necesario que usted esté en comunión para que cuando se ofrezca usted esté listo.
Por eso es tan bueno que usted haya ayunado hoy. Porque tal vez usted está ayunando pensando en cosas del pasado, pidiendo al Señor, Señor, resuelve asuntos pendientes, cuando en realidad el Señor te está preparando para cosas que vas a enfrentar. Ayunas hoy porque no sabes lo que va a pasar mañana. En mis tiempos de ayuno y oración, hermanos, he tenido la experiencia de orar, de buscar al Señor, y cuando menos quiero acordar, me toca enfrentar tiempos de ministración que ni sabía que iba a tener, y Dios ha bendecido mi vida. Hermanos, tuve un tiempo, en una oportunidad, hace un par de años atrás, que el Señor estaba con un hermano, yo hablando y tomándome un café. Y el Señor me dijo que me pusiera a ayunar y no me dijo cuándo terminar. Y ayuné 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Ya cuando estaba a punto de entrar al 7º día, el Espíritu Santo ya me dio la convicción de que era el tiempo de dejar de ayunar. Pero en ese periodo de tiempo estuve ministrando liberación casi 30 días seguidos. Más de una ocasión el Espíritu Santo, hermano, te va a poner no el deseo humano de ayunar y orar, porque no, la carne no quiere ayunar, sino que vas a sentir en tu corazón que el Espíritu Santo te dice, hey, es tiempo de cerrar la boca y abrir la Biblia. Y no es porque te guste dejar de comer, porque a la carne no le gusta dejar de comer. A la carne le encanta comer. ¿A cuántos de ustedes saben que a su boca le encanta comer 2 o 3 veces al día? A todos, a mí me gusta, mi panza, hermano, está feliz cuando no estoy ayunando. Pero cuando empiezo a ayunar, yo no sé su experiencia, pero cuando usted logra ayunar 1 día o 2 días, a veces usted va a notar que el hambre que usualmente tenía comienza a bajar. Ya no sientes tanta hambre. Y el Espíritu Santo pareciera que alimenta tu carne de una manera que hasta se siente renovado. Yo no sé si el cuerpo será que se desintoxica o qué, pero espiritualmente uno se siente mucho mejor, te sientes hasta más lúcido. Espiritualmente comienzan a suceder cosas. Y es maravilloso porque es la obra del Espíritu Santo. Hermanos amados, la verdad es que Jesús no ayunó y oró para esa ocasión. Él estaba preparado para lo que viniera por delante. Y los discípulos no se fueron a ayunar y orar para resolver el asunto que no habían podido la semana anterior, sino que el Señor les decía, manténganse en ayuno y oración para que cuando se ofrezca hacer algo de esto, ustedes estén listos. Esa es la idea. Hermanos, el momento para orar es antes de la batalla, no después. Después de la batalla puedes ayunar y orar si quieres para que el Señor afirme los resultados. Pero recuerda, tienes que estar preparados para lo que vas a enfrentar. El corredor se entrena antes de correr. El trabajador toma un entrenamiento antes de hacer la tarea. Cualquier cosa que usted vaya a hacer en la vida, en la que usted tenga que tener un entrenamiento, el entrenamiento lo haces antes de la tarea, no después. Y el ayuno es un tiempo de entrenamiento con Dios, un tiempo espiritual. ¿Cuánto tiempo ayunar? Hermanos, la Biblia no dice cuánto tiempo ayunar. La Biblia nos muestra, normalmente podemos ver personas ayunando muchos días. Yo no he podido ayunar 40 días y no sé si alguna vez lo pueda. En la Biblia podemos ver personas que tomaban un tiempo de búsqueda del Señor, pero no aclara muchos de esos tiempos. Así que es un asunto personal. Usted puede ayunar, si quiere ayunar unas horas, o si quiere ayunar desde la noche hasta la otra noche, o quiere ayunar desde el momento antes que salga el sol o hasta que se ponga el sol. Pero la Biblia en sí no te da un tiempo y un horario. Es una cuestión de comunión con Dios. El Espíritu Santo le dice cuándo empezar y el Espíritu Santo le dice cuándo terminar. Y eso usted lo sabe porque Dios le habla y usted lo escucha. Hermanos, los sentidos van a ser agudizados. Siempre que usted ayune, usted va a tener un discernimiento mucho mayor. Muchas personas podían ver a este muchacho y decir, este muchacho está enfermo. Aparte, ¿qué tiene este muchacho de extraño si es sordo y es mudo? Hay montones de sordos y mudos. Y así, hermano amado, como el médico, como tenemos un caso aquí, esta familia que nos acompaña, los médicos te dijeron un síntoma, una enfermedad, te decretan, te anotan y te dicen esto es así porque la ciencia lo dice. Dice, está bien, vamos a hacer tratamiento, pero vamos a ir a Dios en oración y ayuno. Y el Señor da la última palabra. Y el que era sordo y mudo comienza a hablar y a escuchar, y el que tenía artritis se le va, y el Espíritu Santo comienza a sanar y comienza a ministrar si es su voluntad en el tiempo y forma que Él quiere. Y de la misma manera desata y liberta y rompe cadenas y cambia las mentes de los corazones, reconstruye matrimonios, sana personas.
restaura emociones, restaura dolores, quita dolores. El Espíritu Santo hace cosas maravillosas cuando ayunas y oras. Por eso entiende, hay cosas que no van a ser resueltas de otra manera. Y yo quiero felicitar a todos los que estuvieron ayunando hoy. Y a los que no estuvieron ayunando hoy, ayune mañana si quieren. No tienes que esperar que como ayunamos como iglesia cada 15 días, y no es porque sea una norma, no hay una norma, es simplemente para ponernos de acuerdo. Pero usted puede decidir ayunar 2 veces por semana, 1 vez por semana. Las veces que usted sienta, el ayuno, como vuelvo a repetir, es una cuestión personal. Como iglesia nos hemos puesto de acuerdo, pero es personal. El Espíritu Santo le va a hablar. A veces usted está bien, el sol brilla en el cielo para usted y el Espíritu Santo dice, ponte a ayunar porque viene tormenta. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Está todo lo más bien y el Espíritu Santo dice ayuna. Otras veces he orado por alguna persona aquí en la iglesia y no he visto con mis ojos la resolución de su situación y me he ido y he ayunado por esa persona. He dicho, Señor, haz la obra en esta persona. Te pido, Señor, que la haga. Te pido que ministre a esa persona. No sé cómo Dios va a obrar en la persona, pero mis ojos no lo han visto, pero he sentido en mi corazón que necesitaba hacerlo por una persona específica. Quizá usted tenga problemas en su matrimonio, ayune por su esposa, por su esposo. Ayune por los planes matrimoniales. Ayune por su trabajo. Ayune por muchas cosas, hermano amado. A veces pasan cosas que usted no se imagina. El Espíritu Santo le dé discernimiento. Hay situaciones espirituales que pasan alrededor de nosotros también, que muchas veces nosotros no vemos, pero están. Que no las veamos no quiere decir que no estén. Alrededor de este sordo mudo había una situación espiritual. Cuando Jesús, que estaba en el poder y la presencia del Padre, le dijo, espíritu inmundo, vamos para afuera, el espíritu inmundo comenzó a gritar, comenzó a obrar, que lo sacudía, clamaba con violencia, dice, y que lo dejó como muerto. Eso lo dice el verso 26. Es evidente, es muy evidente, mis hermanos, que el Espíritu Santo estaba obrando, pero los discípulos no habían podido remover las aguas para que salieran a la luz de esos espíritus. No habían podido. Pero estaban ahí. Quizás alguien podría haber estado disputando, esos que leíamos recién, decir, bueno, lo que pasa es que es un sordo normal, no hay nada espiritual, es sordo nomás. Hay un problema congénito, diría el médico. Es mudo porque la lengua la tiene deformada, hay un problema. El diablo podría haber dicho eso y la gente podría haber dicho, si los discípulos para excusar su inefectividad. Pero cuando llegó Jesús, mostró que en donde parecía haber solamente una enfermedad, había un demonio. Y de eso se trata. En muchos casos, el Espíritu Santo te va a llevar a vivir una vida de ayuno y oración y cuando ministras, aparece, sale a la luz, demonios donde no te imaginabas. Yo le cuento un día, tuvimos en Argentina, tuvimos un caso de una chica. No la estaba ministrando yo, pero participé. Resulta que esta chica tenía disritmia cerebral. La disritmia cerebral es como la epilepsia. Las personas empiezan a tener movimientos incordios y a veces se tragan su lengua. Bueno, sucede que esta muchacha, el Señor comienza a poner en el corazón que oren por ella, comienzan a orar, y si yo no lo hubiera visto, le diría, hermano, que quizás esto no es así, pero yo lo vi. Y esta persona se empezó a manifestar. Y empezaron a hablar los demonios y empezó a actuar como una persona poseída. Pasó el tiempo y comenzó esta persona a ser libertada hasta que ya no necesitó, no porque se lo dijera ningún ministro, ningún pastor ni nadie, sino porque ya su salud se recuperó. No necesitó ni siquiera las medicinas. Ya sus consultas médicas vieron que ya no necesitaba más medicinas. Pero fíjense qué interesante, cuando esta mujer comenzó otra vez a andar en pecado, le volvieron todos los problemas y empezó otra vez con la disritmia. Entonces, ¿era disritmia o era demonio? El mundo espiritual existe. No digo con esto que la gente deje ir al médico, no. Vaya al médico. Hágase atender y cuando esté sano, vaya al médico de nuevo para que le confirme, para que usted tenga la tranquilidad y el doctor tenga el testimonio. Usted puede venir a la iglesia con los certificados y decir, mire, aquí está lo que el médico encontró y aquí está lo que el médico no encontró. Gloria a Dios. Si usted toma remedio, no deje de tomar los remedios hasta que los médicos lo vean a usted y usted esté sano.
Porque hay personas que dicen, no, lo que pasa es que el pastor me dijo, no, ni usted le diga a nadie que deje sus remedios. Usted ore, que el Espíritu Santo va a obrar. Y que un día tal vez empiece a tomar sus remedios y se va a sentir mal y va al médico y lo revisa y el médico sabe por qué se siente mal, porque usted no necesita esos remedios. Y el médico, el mismo que se los recetó, Dios lo va a usar para que se los quite. Y el mismo médico le va a decir, gloria a Dios si es creyente. Y si no, usted le va a poder predicar al médico. ¿Sabe qué pasa? Hay poder de Dios manifiesto. Hay poder de Dios. El Espíritu Santo obra. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Todo aquel que cree, al que cree todo es posible, dice, todo aquel que cree, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán de mal lenguas, pondrán manos sobre el enfermo y sanarán. Y eso está para usted. ¿Quiere eso? Busque al Señor, ayunando y orando. ¿Lo quiere? Búsquelo. Pero vivimos en pantuflas y chanclas nosotros, hermanos, sin la armadura de Dios puesta. La espada está desafilada y cuando vemos venir al enemigo corremos a afilarla al vecino. Como las mujeres de la parábola que tenían las lámparas con poco aceite. Eso es lo que el Señor les habla a estos hombres que es sus discípulos y nos habla a nosotros. Por eso, hoy tuvimos un día de ayuno. Gloria a Dios. Muchos ayunaron hoy. Otros por alguna razón no pudieron. Hágalo mañana. No se espera el próximo primero. Y el próximo primero hágalo de nuevo. Y cuando esté ayunando y diga, Señor, aquí estoy. Venimos a encontrarnos contigo para hacer una iglesia de poder. Para hacer una iglesia que cuando venga una persona enferma, tú la sanes. Cuando venga una persona endemoniada, tú la libertes. Cuando venga una persona triste, tú la consueles. Cuando venga un matrimonio deshecho, tú lo unas. Para que tú vengas, Señor, sobre nuestra vida y nos des paz. Esa paz que el mundo no puede dar. Y ministres. Y esto no sea un club religioso donde la gente viene y está muerto como velorio. Hermanos, si nosotros individualmente buscamos al Señor, cuando la gente que no conoce al Señor viene acá, se va a dar cuenta que hemos estado con Él. La gente miraba a los discípulos y decía, ¿y estos de dónde tienen esas letras? Los miraba y sabían que eran pescadores, que eran gente común, pero aún los religiosos tenían que reconocer que esa gente tenía algo espiritual que ellos no tenían. ¿Sabe que uno de los pastores que yo tuve hace muchos años atrás no sabía leer ni escribir? Aprendió a leer con la Biblia, leyendo la Biblia. Y quiero decirle algo. He conocido hombres que son maestros y doctores en teología y Dios lo usaba a ese hombre que no tenía letras muchísimo más que a este otro que tenía un montón de letras. No estoy diciendo que estudiar es malo, a mí me encanta que estudiemos la palabra, pero quiero decirle que uno había puesto su confianza en el conocimiento y el otro había buscado a Dios. Busca a Dios. Y si puede estudiar la palabra, tanto mejor, y usted va a estar completo y va a tener un equilibrio entre palabra y poder. Por eso, preparados para milagros, se llama este mensaje. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Jesús acostumbraba a ayunar y a orar y a buscar al Señor. Y nos da un consejo también. Dice, cuando ayunéis, dice, no seas como los religiosos que demudan su rostro y andan todos afligidos porque están ayunando. Dice, no, tú lava tu cara y vive tu vida normal. Y tu Padre que ve en privado, te va a recompensar en público. Cuando el Señor te ve que en privado le busca, que ayuna y que no hace las cosas para ser visto por los hombres, en público te va a recompensar. Lea conmigo, por favor, Mateo capítulo 6. Verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Cuando el poder de Dios se manifiesta en tu vida, cuando la gente vea que estás orando y se producen las ministraciones que no se ven en otro lado, la gente va a mirarte a ti y va a decir, ¿qué traes? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué hay de diferente en ti? Tú le vas a decir, nada. Solamente he pasado tiempo con Dios para que me use. Dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él nos ha dado poder y autoridad para echar fuera al diablo y a todos sus demonios. Hermanos, tenemos el poder de Dios. Él está en nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hermano amado, en este día le quiero volver a animar. Vuélvase una persona de buscar al Señor, de ayunar y de orar.
Si usted me dice, pastor, tengo que ayunar una vez por semana, no, hermano, usted ayune guiado por el Espíritu de Dios. Si usted siente que el Espíritu de Dios lo está impulsando a ayunar y orar, escucha la voz de Dios. Hay personas que ayunan muy seguido, otros ayunan más espaciado. El Espíritu le dé la guía. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios le guía. Si usted es una persona que tiene un problema de salud y quiere estar tranquilo, hable con su médico y dígale, mire, si usted es diabético, si usted tiene algún problema, dígale cuál es su fe, qué es lo que usted cree, le puede dar un buen consejo médico. No haga algo que le dañe. Amén. Busque con sabiduría. Si usted dice, bueno, puede ayunar unas pocas horas, haga esas pocas horas. Que el Espíritu Santo le vaya guiando y usted, recuerde, nunca jamás le ande diciendo a la gente que deje el médico, que haga algo que usted dice porque usted cree. Usted comparta lo que la Biblia dice y que cada quien tome su recaudo y su relación con Dios. Y ahí el Espíritu Santo va a obrar y la persona va a tener su experiencia con Dios. ¿Amén? Hágalo con sabiduría. Y después me cuenta. Cuando empieza a ver la mano del Señor, así como la están viendo mis hermanos. Han visto la mano de Dios en sus hijos. Amén. Hermano, vivir la vida cristiana, viniendo a la iglesia y sentándose a escuchar al pastor, cantar 3 alabanzas, 5, 6, ofrendar, diezmar, irse a la casa y no hacer más nada, hermano, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es mucho más que eso. Hermano, el poder de Dios, hermano, que Dios puede mover a través suyo, usted no se lo imagina. Usted no se lo imagina, dice la Escritura, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que Dios puede usar a usted para algo que usted en su vida se imaginó que podía suceder. Jamás en tu vida nadie lo escuchó, ni lo soñaste. Dios puede hacerlo. Cosas increíbles, hermano, cosas que usted no lo puede imaginar, cosas que exceden lo sobrenatural, hermano. Exceden lo natural, perdón, y entran en lo sobrenatural. Créalo, tómenlo y vívanlo. Amén. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias porque he compartido una palabra, Señor, de estímulo a tu pueblo, guiándolos, Señor, a clamar y a tomar lo que tú tienes para ellos. Señor, tu palabra dice al que cree, todo le es posible. Padre, y te hemos creído y decretamos que todo es posible porque tú estás en el asunto y porque te hemos creído. Padre, yo oro ahora por mis hermanos y hermanas aquí presentes. Padre, los desato, mi Señor, de toda esterilidad espiritual y de toda mentira del diablo que los quiere hacer, Señor, ovejas que están sin ver tu poder, sin reproducirse en poder, sin moverse, Señor, en el plano de la gloria tuya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo creo y creo, Padre, y vuelvo a decretar lo que creo, Padre, que tú eres el Dios de poder y que el que cree todo es posible. Padre, en el nombre de Jesús renunciamos, Señor, a ser una generación perezosa, Padre, que no te cree, que no ayuna, que no ora. En el nombre de Jesús nos levantamos, Padre, para vivir la vida de poder que tu palabra dice que podemos vivir. La tomamos en el nombre de Jesús. La tomamos. Si quieres eso para tu vida, yo te pido que te pongas de pie. Tómalo en el nombre de Jesús. Toma tu parte. Dice que Él no da su espíritu por medida. Y dice que el espíritu da conforme Él quiere. Si tú lo quieres, dile, Señor, yo quiero eso para mí. Yo quiero vivir esa vida que he escuchado que el pastor predica. Yo quiero esa vida para mí. Yo quiero vivir en ese plano de poder, en ese plano espiritual. Ser de los que echan aún los demonios que son difíciles a través, Señor, de una vida de ayuno y oración. Padre, yo quiero eso para mí. En el nombre de Jesús. Algunos de ustedes han estado conmigo, mis hermanos, me han acompañado y lo han visto con sus ojos. Tú puedes hacer esas cosas que has visto que el Señor ha hecho a través de tu pastor. Quizás algunos van a escuchar esta grabación después. Lo que Dios ha hecho a través de siervos que has visto, lo puede hacer a través de mí. A ti que has mirado la televisión, hermano, que estás aquí presente y has visto a algunos de los siervos y siervas de Dios usados, llenos de poder, Dios puede hacer eso contigo. En el nombre de Jesús te animo, tómalo. Te bendigo y te desato en el nombre de Jesús. Pido que te levantes y resplandezcas, porque grandes cosas quiere hacer el Señor contigo y ciertamente las hará si tú quieres.
En el nombre de Jesús. Amén.